buenos días. Voy a intentar, en el tiempo que me queda, realmente es poco lo que se puede añadir a todas las ideas que ya tenemos. Espero que ahora esté mejor. Sí, gracias. Voy a plantear en el tiempo de que dispongo de lo que veo como una narrativa contradictoria, que yo creo que ya ha sido apuntada, el que habla por una parte de la ciudad competitiva, en la que estamos hablando desde prácticamente los años 80, a esa otra narrativa que hacemos cuando hablamos de la intervención en el barrio, que es de la solidaridad, del comunitarismo, de la idea de que hay ahí de alguna manera una serie de elementos que absolutamente contrapuestos a esa idea que podemos tener de lo que es la ciudad competitiva. Y es que realmente en el entorno en el que se mueve la ciudad es un entorno, digamos, hemos creado un entorno, al menos en las palabras con las que lo definimos, en un entorno absolutamente hostil. Hablamos de unas ciudades que compiten, hablamos de unas ciudades que luchan por atraer inversores, por atraer actividad económica, en la que básicamente parece que ese modelo, el modelo económico que tenemos es un modelo que descansa en la propia ciudad. Entonces, ese esquema de competencia, que es relativamente nuevo, ¿no?, pero que hemos asumido como tantas palabras, quizá con ese discurso ideológico que decía la ponente anterior, realmente marca y se acepta desde todos los que trabajamos en la ciudad, me atrevería a decir. Ese discurso va muy unido a esa otra gran palabra, que es la de la eficiencia. Eficiencia que se entiende en sentido no solamente económico, que no sería quizá tan malo, sino de un determinado tipo de economía, en el que la eficiencia viene a expresarse en términos únicamente de corto plazo y en términos únicamente monetaristas. Junto a esto ha aparecido otra palabra que algunos, pues incluso puedo confesar que en algún momento nos encandiló: los indicadores que parece que hablan de la racionalidad en la toma de decisiones, los indicadores como los buenos argumentos para el debate, ¿no?, para la razón deliberativa, diríamos. Pero los indicadores que después se convierten simplemente en unos indicadores que refuerzan las ideas de competencia y las ideas de eficiencia. El indicador no se pone al servicio, digamos, de una visión previa de la ciudad, sino que la visión de la ciudad se pone al servicio de unos indicadores que son esos indicadores que clasifican las ciudades, como decía ayer la regidora de Barcelona, y que los clasifican de una manera absolutamente interesada en términos de turismo, en términos de atracción de eventos, en términos de capital invertido. Son estos los elementos que han funcionado en el sistema de indicadores. Cuando un indicador no nos gusta, por ejemplo el de calidad del aire, pues cambiamos de sitio donde medimos, y entonces digamos, esos indicadores que parecían molestos, pues rápidamente se convierten en otros, de manera que una vez más un elemento que se pone al servicio de esa ciudad competitiva. El cuarto es el elemento de negociación, que parecía que se entendía como vuelvo a ese concepto, a esa razón deliberativa, pero el de negociación, que es realmente el de la negociación de unos pocos, el de la negociación de los que tienen la fuerza y el poder para sentarse en la mesa de negociación. Y podemos preguntarnos a estas alturas, entonces, de mi definición de ese discurso de la ciudad, de esa narrativa de la ciudad, entonces realmente ¿qué alternativas tienen ya, cuando hemos pasado por esos términos de competencia, de eficiencia, esos indicadores? ¿Qué otras alternativas tienen los alcaldes, sino de ir a sentarse en la mesa y de mendigar, digamos, con esos grandes agentes cuáles pueden ser las opciones que tiene su ciudad? En definitiva, hemos creado un discurso de la ciudad en la que el poder público inicial, el poder investido por los ciudadanos, al final se convierte en una especie de broker que intenta
que intenta vender como buenamente puede pues los pobres elementos que tiene su ciudad para sobrevivir en ese, digamos, en ese entorno absolutamente hostil. Un elemento entonces en el que surgen unas nuevas élites que son precisamente todos esos agentes que son capaces de traer la prosperidad a la ciudad, de hacerla siempre que la ciudad demuestre que puede ser competitiva. Y esas son las élites que realmente yo creo que ha gobernado el discurso real sobre la ciudad, digamos, desde la salida de la crisis energética, ¿no? Prácticamente desde los años 80. Junto a esta, entonces, élite aparece la otra élite, la élite, digamos, la élite más modesta, la élite de los profesionales, la élite, en definitiva, la que intentamos más o menos de una manera confesa, más o menos disimulada, pues de pertenecer a algunos de los que estamos aquí y de los que compartimos hoy el micrófono. Esa tecnocracia que inventa cada cierto tiempo el nuevo elemento. Ahora toca hablar de sostenibilidad, mañana es de energía, pasado mañana puede ser el Big Data, ¿no? Y vamos creando nuevos conceptos que no dejan de ser conceptos que entran en este mercadeo, ¿no?, de la competencia, y en el que intentamos también situarnos nosotros como unos agentes, ¿no?, que de alguna manera buscamos acomodar nuestro discurso a cuáles pueden ser los ritmos en la que esa ciudad competitiva va desarrollándose. En definitiva, pues vamos entonces en un discurso de la ciudad que es un discurso absolutizado, que es un discurso en el que la visión, el medio y el largo plazo desaparece, donde no es extraño que podamos oír, como oíamos ayer, pues la renuncia, por ejemplo, a hacer un plan de urbanismo en una ciudad. Yo creo que lo podemos entender desde la presión que ejerce todo este discurso de la estrategia, todo este discurso de lo inmediato. Y la sorpresa es que entonces en ese entorno absolutamente individualista, absolutamente dominado por la razón económica, de repente encontramos un oasis de civilidad, que es el barrio, y que sorprendentemente son los barrios, no los barrios que están mejor en la ciudad, sino los barrios que sufren más problemas. Y ahí es donde aparece nuestro paraíso, en el que creamos procesos participativos, en el que creemos que esa razón deliberadora que no se puede realizar en la ciudad y no se puede realizar donde están los medios, pues sin embargo se va a realizar mágicamente, se va a realizar precisamente en los sitios donde tenemos más dificultades. Vivimos esa ilusión dentro de ese discurso del comunitarismo, ¿no?, de los años 80, que tiene todo un elemento quizá progresista, pero tiene un elemento absolutamente tradicionalista y conservador, como sabéis, ¿no?, que nos viene de Canadá, de Estados Unidos, y que aquí, pues, en los países mediterráneos y particularmente en España, pues ha arraigado con mucha fuerza. Existen esos lazos sociales, existen esos procesos de solidaridad entre gente que lo está pasando absolutamente mal, existen esos lazos económicos, esas economías primarias que hacen, quizá exista, quizá no exista. Lo que sí es cierto es que de alguna manera me atrevo a decir que lo sobrevaloramos, la capacidad que pueden tener esos lazos comunitaristas que pueden existir efectivamente en las ciudades, de crear unas dinámicas que permitan salir de la exclusión. Son los conceptos y junto, digamos, desde aquí, pues por una parte vivimos la salida del proceso, por otro lado yo me atrevería a decir casi del barrio justo, de la ciudad justa, ¿no? Y hablamos de participación, hablamos de equidad, hablamos de democracia como valores en los que queremos construir nuestra intervención en el barrio, cuando paradójicamente hemos renunciado a la actuación en la ciudad. A mí me parece que aquí está el problema de esa narrativa. Y desde esa narrativa vivimos la ciudad competitiva como la ciudad que nos va a crear oportunidades para que creemos el barrio solidario. Realmente es la ciudad competitiva la que puede crear ese tipo de oportunidades. A alguien desde este tipo de esquema de ciudad le puede interesar que estas oportunidades existan. Y hablamos de esa integración o integralidad, como decía
María, en la que me interesa únicamente destacar una idea que quizá no ha salido anteriormente, que es la idea de que ¿quién integra? Integra fundamentalmente el mercado, integra el mercado inmobiliario, integra el mercado de trabajo, y esos son los mecanismos de integración, de integralidad reales que estamos considerando en este modelo. En definitiva, después de esta transparencia, solo a donde veo que además hay un desafortunado pie de página que nada tiene que ver con lo que me trae hoy aquí. No, lo único, quizá al único que puedo disculpar realmente, pues es como decía a los concejales, a los regidores, a los alcaldes. Realmente es que ¿qué otra cosa pueden hacer en este contexto que hacer lo que hacen, de intentar pues vender en la medida de lo que piden de lo que pueden la ciudad? ¿Cuáles son las vías, digamos, de aquí, las vías de salida que podemos, y con esto ya para tu tranquilidad termino? ¿Cuáles son por una parte, creo que la idea de formalización es una idea poderosa, creo que sigue siendo una idea importante. El hecho de que los procesos de deliberación estén formalizados es lo que da fuerza a los interlocutores, cualesquiera que sean los interlocutores, y esa banalización en la que caemos muchas veces con esas estrategias, esos planes, esas grandes actuaciones, ese tipo de discurso, eso fundamentalmente estratégico, y que no en vano pues viene de la gestión privada y del corto plazo, nos hace olvidar que precisamente es el ser capaces de establecer una visión de la ciudad, de establecer nuestros medios y largos plazos, de volver a ver qué queda de aquello que era el planeamiento urbanístico y ver qué se puede hacer, porque sigue siendo, querámoslo o no, sigue siendo el único elemento que tenemos de planeamiento, o sea, es el único elemento de formalización que tenemos en la ciudad. Con todo lo degradado que pueda estar, pero es lo que nos queda. Entonces, formalización a mí me parece que es la única no veo otra manera de conseguir establecer esos procesos deliberativos si no creamos unas reglas del juego sólidas. En segundo lugar, el apoyo técnico. Me parece que la técnica sigue siendo necesaria, que los agentes tienen que tener los buenos argumentos, y que los buenos argumentos los damos los técnicos. Pero ese tipo de técnico que lleva argumentos a la mesa se da de patadas, y perdonad la expresión coloquial, con ese técnico que creamos en las escuelas, con esos egos desmedidos que van diciendo por ahí: yo he pintado Madrid para 20 años, o bueno, no voy a seguir diciendo frases de estas, o eso es tan bueno que hasta lo firmaría yo como máxima expresión de elogio hacia un colega. Este tipo de personajes profesionales que hemos creado y que seguimos creando, yo creo que son los que nos llevan a las estrategias, al divismo, ahora toca hablar de energía, ahora toca hablar del Big Data, ahora toca hablar de flujos, este tipo de discursos que se sustituyen a nosotros frenéticamente, porque son egos que finalmente lo que van es buscando su mercado. Y creo que aquí tenemos un elemento para reflexionar como profesionales en primer lugar, y muchos que estamos aquí nos dedicamos a la docencia como docentes. En tercer lugar, esos nuevos agentes comunitarios. Porque desgraciadamente ese tercer sector, que en algunos países pues es más fuerte, pues aquí es extraordinariamente débil. Hablábamos de vivienda, hablamos incluso de el tema de eficiencia energética que tocaba. ¿Quiénes son los agentes que nos van a hacer esto? Es el sector inmobiliario, que ahora se va a mover desde la construcción de adosados, ¿en qué condiciones va a ir? Uno de los elementos de captura, digamos, de esas rentas y de esas oportunidades que generan los procesos urbanos es precisamente que los agentes que los están realizando de alguna manera reconduzcan esos flujos financieros a los objetivos que queremos, y para eso necesitamos que sean empresas del tercer sector las que estén mucho más presentes en la regeneración urbana. Y finalmente, financiación
financiación, porque digamos, el discurso de la competencia, de la necesidad de que las ciudades compitieran, coincide en el tiempo con el momento en el que se les empezó a cortar el grifo a la financiación en las ciudades de forma sustancial, y eso no ha hecho sino continuar a lo largo del tiempo. Ya sobre esto han hablado muchas personas en estos 2 días, pero yo creo que necesitamos fundamentalmente mejorar la financiación de nuestros ayuntamientos para hacer esto posible. No creo, creí en algún tiempo en que esto se podía hacer desde el Estado, que crea programas tipo Urban, que después... Pero esto no deja de ser un poco jugar con las ciudades otra vez a eso, a que compitan por unos recursos que en realidad están mejor. Pienso que en estos momentos es aquí donde tenemos las urgencias, donde tenemos las prioridades, y no en otras políticas que no voy a mencionar, pero que todos tenéis en la cabeza, en las que se está gastando el dinero público en Europa o en España. Y financiación, entonces, es una financiación básicamente de mejora, digamos, no dirigista hacia hacer determinadas cosas, sino de empoderar, y perdona que vuelva a utilizar la expresión, a las ciudades. En fin, estas son las cuestiones que me han traído al hilo de las intervenciones anteriores y que quería compartir con vosotros. Muchas gracias.